Continuando con la serie de ejercicios de cálculo integral, tenemos ahora el área bajo la curva con sumatoria de rectángulos. A partir de una función dada y cierta cantidad de rectángulos, vamos a determinar el área bajo dicha curva. El tema número 3 nos dice que hay que determinar el área bajo la curva de la función f de x igual a x al cubo en el intervalo de 1 a 4 a partir de 5 triángulos. Lo primero que podemos hacer es realizar la gráfica de esta función y de ahí vamos a empezar a calcular el área de ciertos triángulos. Para este caso son 5. Lo que vamos a hacer es delimitar el ancho de cada intervalo. Recordemos que el ancho de cada intervalo vendría siendo igual a lo que es delta x. En este caso delta x vendría teniendo un intervalo desde el punto 1 hasta el punto 4. Entonces lo que queremos hacer es determinar el ancho de cada rectángulo que se ha formado en esta gráfica. Para lo cual entonces tenemos que el punto inicial es A, el valor final es 4 y como nos indica el ejercicio tenemos que construir 5 triángulos. Realizando la sustitución tenemos que es 4 menos 1 entre 5, lo cual equivale a 3/5. Esto nos va a servir para el intervalo de cada rectángulo. La base de cada rectángulo, como aquí nos indica, lo que vamos a hacer entonces es agregarle lo que ya teníamos de delta x 3/5, que es el intervalo. Entonces tenemos para el primer punto 1, le agregamos 3/5, nos da igual a 8/5. Continuamos nuevamente con el siguiente punto, que sería el siguiente rectángulo, que sería desde 8/5 hasta 11/5, lo cual nos marcaría de este punto. Para el rectángulo número 3 de 11/5 a 14/5. Después de 14/5 a 17/5 y así hasta llegar al rectángulo final, que nos quedaría como 17/5 hasta el número 4. Es calcular la altura de cada uno de los triángulos, para lo cual nos vamos a apoyar con el ancho que encontramos anteriormente y lo vamos a sustituir en f de x igual a x al cubo. Para lo cual entonces para la primera figura vamos a tener que 8 entre 5 elevado a 3 va a ser igual a 512 entre 125. 11 entre 5 elevado a 3 va a ser igual a 1331 entre 125. 14 entre 5 elevado a 3 nos va a dar igual a 2744 entre 125. Para la siguiente figura sería 17 entre 5 elevado a 3 sería igual a 4913 entre 125. Y para la última figura nos quedaría entonces como 64. Entonces a partir de estos valores vamos a empezar a calcular el área bajo la curva de la función x elevado a 3. Para calcular el área final entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la multiplicación de delta x por la sumatoria de las 5 figuras. Entonces aquí ya tenemos que delta x, lo que equivale al ancho de toda la figura de 1 a 4, nos dio igual a 3/5. Y los valores de la suma los obtuvimos hace un momento, los cuales es 512 entre 125 más 1331 entre 125 más 2744 entre 125 más 4903 entre 125 más 64. Entonces realizando la suma en esta parte nos vamos a la siguiente gráfica. Realizar la sustitución y la suma de los valores de la altura de los rectángulos, tenemos que el resultado nos vendría dando como 3/5 por 140
y el resultado de esta multiplicación es igual a 84 unidades cuadradas. Apoyándonos de GeoGebra, lo que hacemos es realizar la construcción de la gráfica y a su vez obtener la sumatoria de los rectángulos desde el punto 1 hasta el valor número 4. Realizamos esta operación de manera analítica y también lo podemos comprobar con esta gráfica realizada en GeoGebra.